Buenos días a todos, qué gusto y qué alegría el poder estar nuevamente reunidos aquí en esta clase de la Universidad de Licenciatura en Teología, en Consejería Familiar y el Diplomado en Consejería Familiar. Esta clase es la de crecimiento de la iglesia, es una segunda parte del mes pasado. Sin embargo, sí, como quiera, tenemos algunos que vienen por primera vez y ahorita mejor. ¿Les parece si mejor después del siguiente receso los presento, verdad? Porque todavía me faltan algunos que lleguen. Pero le damos la bienvenida al pastor Mario Sánchez. Él es pastor de la Iglesia Metodista y estamos muy contentos de tenerle con nosotros, pastor, amigo de la familia y personal. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al hermano Mario Sánchez. Sí. Pues muy buenos días. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ¿les parece? Señor, te damos gracias por tu presencia. En esta mañana te adoramos, te exaltamos, confesamos con nuestras palabras, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, que tú eres el Señor. Tú eres el Señor de la historia, el Señor de todo lo creado. Tú eres el Señor de la historia, el Señor de la iglesia. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice esta reunión, esta clase, y que podamos obtener, Señor, herramientas, aclarar dudas, inquietudes, o afirmar el llamado que tú nos has dado y has puesto en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y faltas. Señor, entregamos esta oración a Jesús en su nombre. Amén, amén, amén. Pues muy bien, vamos a dar inicio a la segunda parte del crecimiento de la iglesia. Y vamos a tratar así de, ¿dejamos tarea? Sí, ¿verdad? Pero esa ya la entregaron, me imagino. Sí, fue la del libro. Ok, muy bien, correcto. ¿Quién está por primera vez el día de hoy? ¿Mi hermano? ¿Cuál es tu nombre, pastor? Julio Arias. Julio Arias. Pastor, ¿verdad? Julio Arias, muy bien. Bienvenido. Adriana Chávez, bienvenidos. Bueno, por amor a ustedes vamos a hacerles un pequeño resumen para que tengan conexión con lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Les parece? ¿Mande? Sí, se ven bien, sí. O sea, lo de hoy. Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, una de las cosas que nos preocupa y ocupa es precisamente el crecimiento de la iglesia. Y entonces a veces es bueno hacer un recorrido histórico para darnos cuenta de su naturaleza, su origen. Y creo que siempre es importante mirar en la historia para tener una mayor comprensión de ello. ¿Sí? La clase pasada vimos cómo inicia la iglesia, ¿sí? Lo que conocemos como la iglesia primitiva, la Génesis que comienza prácticamente en el libro de los Hechos. Vemos toda la historia, los hechos del Espíritu Santo, sobre todo. Pero el nacimiento de la iglesia, ¿dónde nació la iglesia? Ahí está, si quieren ahí pueden leer. ¿Dónde nació? En Jerusalén, ¿verdad? Sí. En ese Pentecostés, ¿verdad? A partir de ahí, Jesús ya había dejado una gran comisión, que decíamos que ojalá y no sea la gran omisión, de predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad?
hacer discípulos, ¿sí? Más que seguidores, que hoy está muy de moda esa palabra en el mundo, hay que hacer discípulos para el Señor, ¿sí? Y vemos cómo Jesús les dice, quiero que este evangelio y la iglesia sea un cuerpo vivo, dinámico. Hablábamos precisamente de ese dunamis, ese poder, Hechos 1:8, esa capacidad para, en el buen sentido, explotar, que pueda traspasar barreras, distancias, y que no se convierta en una implosión la iglesia, donde a veces toda la fuerza de la iglesia es hacia adentro, ¿verdad? Nos llenamos de actividades, y hoy tenemos que ser muy analíticos en los ministerios, porque está muy enfocado a la vida social, la iglesia, que no está mal, es parte de, pero no puede girar todo en la cuestión social. Hoy en día a veces en las iglesias adoptamos lo que el mundo nos propone, ¿verdad? Hoy es el día de la hermana mayor, hoy es el día de la abuelita, este es el día de la abuelita del novio, este es el día del novio, este es el día de la mujer, del hombre, y casi no hay día que no sea una celebración, ¿verdad? Entonces, todo eso a veces son distractores. Sí es importante el reconocimiento, por supuesto, pero con un equilibrio, ¿verdad? Para no desviarnos como iglesia de nuestra naturaleza. Vemos cómo la iglesia se expandió. Recuerdan que Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahí va dando el cronograma del desarrollo. Entonces ahí comenzó en Jerusalén y en Judea. ¿Qué tiene que pasar para que empiece en Judea? Pues la persecución de la iglesia. Sí, entonces creo que uno de los métodos del Señor para ayudarnos a crecer es la persecución, ¿verdad? Es cuando la iglesia ha sido más efectiva, más empática, y bueno, son cosas para reflexionar, ¿sí? Vemos cómo en el libro de los Hechos resaltan 3 personajes, bueno, nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo, utilizando y usando la vida de muchos hombres y mujeres, pero resaltan Pablo, Pedro y Juan. Crece en medio de la persecución, hay una fe auténtica, poder del Espíritu, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, a veces también hay ciertos aspectos naturales que si hacemos la voluntad de Dios, la obediencia, Él va a añadir un crecimiento también en forma natural, ¿sí? La gente a veces se siente atraída, no sé si les ha pasado, pero cuánta gente a veces no ha entrado en nuestras congregaciones, se sintió atraída, dijo algo me atrajo, ¿verdad? Algo me hizo que entrara. A veces fue una alabanza, un canto de adoración, la predicación, o simplemente el deseo de un refugio espiritual, ¿verdad? Entonces, creo que esos aspectos siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Después, creo que es el momento más glorioso es el de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, definitivamente, donde se hacen viajes misioneros por parte de Pablo, hay señales, milagros, prodigios, se empieza a conocer a los seguidores de Jesús, los del camino, recuerdan que así les decían, los del camino, y empieza a haber una efervescencia de una manera muy especial. Después la iglesia pasa por lo que llamábamos la iglesia imperial o patrística, y es ahí cuando se legaliza, se le da una legalidad al cristianismo, ¿sí? En Roma y Constantino, de alguna manera, al menos así pudiéramos entenderlo, Dios tiene mejor conocimiento de esos eventos, pero pareciera que él utiliza la fe cristiana como una forma también de control. Probablemente adoptó al cristianismo
porque tuvo aparentemente un sueño, dice que donde veía una espada, una cruz, y decía, con esta cruz vencerás, ¿verdad? Entonces, la mamá de Constantino fue una fiel seguidora cristiana, estableció una iglesia en Jerusalén y se legaliza el cristianismo a través del edicto de Milán de 313 de nuestra era. Y ahí cuando nos dejan de perseguir, entonces empezamos a bajar los brazos, ¿verdad? Ya hay una comodidad. Les comentaba al principio que la iglesia en el libro de los Hechos no tenía bancas ni sillas, siempre estaban de pie, porque sabían que en cualquier momento los podrían perseguir, entonces siempre estaban en esa alerta, ¿no? En una dinámica. Pero aquí pues ya se estableció como una iglesia, como la religión oficial, y esto también conlleva a sincretismos, ¿verdad? Donde se da origen a lo que conocemos como la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? En este tiempo se define, hay cosas también buenas, no todo es malo. Sobre todo se definen los credos y surgen los concilios de Nicea y Calcedonia. Los credos es, de alguna manera, poner en orden sistemático el conocimiento de la palabra para que la gente pueda saber en qué cree, ¿verdad? Se establecen jerarquías eclesiásticas y templos, cosa que Jesús jamás dejó. Entonces se empieza a crear una iglesia piramidal, ¿sí? Y esa iglesia piramidal crea jerarquías, estatus, ambiciones y una carrera desmedida a veces de personajes por obtener el poder, ¿sí? Es el tiempo también de los padres de la iglesia como San Agustín, Jerónimo, Atanasio, hombres que de alguna manera no están muy de acuerdo con las jerarquías, y es ahí donde surgen los movimientos monásticos, los grupos que se separan, porque también perciben cierta corrupción en el sistema piramidal de la iglesia naciente, la iglesia imperial. La iglesia se convierte en la Edad Media, siglo del VI al XIV, es la Edad Media, la edad del obscurantismo. Es una iglesia que se convierte en el centro cultural y político, ¿sí? El papado toma muchísima fuerza, ¿verdad? El papado, al grado de que ellos son los que deciden. Surgen los estados pontificios en lo que era Italia, y el papa es el que determina quién gobierna, las alianzas, en fin, muy humano, ¿verdad? El tipo de gobierno. Por eso los monasterios son una respuesta de preservar la fe y el conocimiento, ¿sí? Aquí viene la expansión misionera en el norte de Europa. En este tiempo también recordemos que hay el encuentro de dos mundos. Los reyes católicos de España, ¿verdad? Respaldan a Cristóbal Colón para que haga un viaje. Entonces también la idea de esos viajes eran misioneros. O sea, Colón llevaba la encomienda uno de los principales motivos era el trabajo evangelístico. Y llevaron a un Cristo español, muy diferente al Cristo judío, ¿verdad? ¿Sí? En este tiempo se producen las cruzadas y el cisma de Oriente, se empiezan a pelear por Tierra Santa, Jerusalén, que por cierto bíblicamente nunca habrá paz en Jerusalén, ¿verdad? Nunca habrá hasta que el Señor establezca su reino milenial, cuando Jerusalén será la capital del mundo, pero hasta el día de hoy, ni con los convenios que puedan hacer habrá paz, ¿verdad? Nunca habrá paz para una ciudad que curiosamente lleva una connotación de paz, ciudad de paz, Jerusalén, ¿verdad? De Shalem viene de la ciudad de paz. Y en Mateo 16, 18, recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy batallamos mucho y es parte ya de nosotros, y yo creo que ya el Señor ya se rindió con nosotros, en el sentido de que el Señor no estableció una denominación,
ni denominaciones. Y nadie tiene la verdad absoluta, ninguna denominación. Y como les digo, yo me dedico a esto, ¿verdad? Que la religión no se convierte en una forma de manipular y de controlar a la gente, ¿verdad? Porque es una forma bastante fácil de hacerlo y de obtener y de abusar de la fe de la gente. La iglesia es del Señor, no es ni del gobierno, ni una R, ni de un pastor, ni de una asociación, ni de un líder. Es del Señor. No sé si estén de acuerdo ahí para poder continuar. ¿Sí? Entonces, si nos hemos quedado con la iglesia, hay que regresarla, no es nuestra, es del Señor. ¿Sí? Y ahí es donde la Iglesia Católica ha hecho una teología sobre el papado o la sucesión papal, diciendo que Pedro era papa, es padre y pastor, ¿verdad? Es lo que significa papa, el primer papa, porque hablaba de la roca, ¿sí? Pero lo que se entiende ahí, o las interpretaciones que dan, es que Jesús está diciendo sobre esta roca, es decir, sobre mí, ¿verdad? Y tú, Pedro, eres una piedrecita. Entonces hizo una diferencia muy clara. Por eso en las epístolas de Pedro, él habla de que somos piedras vivas, edificadas sobre la roca. O sea, a Pedro le quedó muy claro el concepto. Somos piedras vivas que vamos siendo cimentadas para formar casa espiritual. Y ese es un gran argumento para rebatir lo que la teología católica dice. Después viene la reforma y la contrarreforma, ¿sí? Esto sucede en la historia. A mí me asombra cómo el Evangelio de Jesús ha trastornado, ¿verdad?, el mundo, cómo lo ha puesto de cabeza. Y de alguna manera el Espíritu Santo, su labor, como dijo Jesús, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo ha estado actuando y sigue actuando hasta el día de hoy. Es uno de sus grandes ministerios es alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y a pesar de nuestros errores y diferencias, el Señor ha usado a personas imperfectas, lo somos, para ser instrumentos en su mano y en algún momento histórico. Por ejemplo, Lutero, Calvino, Zwinglio son hombres de reforma. No eran los angelitos que a veces nos quieren vender la idea. Cada uno tenía lo suyo, ¿sí? Sin embargo, es como si habláramos del rey David, ¿verdad? El rey David es un hombre fue muy imperfecto, sin embargo, fue instrumento de Dios. Y luego el Señor dice, tiene un corazón de acuerdo al mío. Ah, caray, está interesante eso, ¿verdad? De David, del rey David, sí, ¿verdad? Entonces, estos reformadores logran nuevamente que volvamos a las sendas antiguas, a la sola escritura, es decir, solo la escritura. Ahora en finales de octubre celebramos la Reforma Protestante, y es ahí donde se establecen o se interpretan precisamente conceptos como solamente la palabra, solo la fe, solo por la fe podemos ser salvos por medio de la gracia del Señor, solo la gloria a Dios. Entonces son aspectos que se estuvieron predicando en ese tiempo, en una Roma bastante corrupta, donde se vendía el cielo prácticamente, ¿verdad? Hubo una gran oferta, un buen fin ahí en ese tiempo, el 31 de octubre. Entonces la oferta que hacía el Vaticano era que, como estaban construyendo la basílica y financiando guerras, pues vamos a crear un producto, un portafolio muy interesante, ¿verdad? De liberar a los que están en el purgatorio, y cayendo la ofrenda, y el alma del purgatorio es liberada, ¿verdad? Entonces, también se vendía el cielo, había un plano donde podías comprar tu terrenito. Pues sí venden terrenos en la luna, ¿no? Que no vendan
en el cielo, ¿verdad? Y bueno, ahí surgen la fragmentación, surgen las denominaciones como los luteranos, los reformados, anabaptistas. Y la iglesia también responde con una contrarreforma, es decir, también hace lo suyo para tratar de que mengue la fuerza del movimiento de reforma evangélico. Pero el gran texto que cambió la historia es un pasaje que se encuentra en Habacuc y el apóstol Pablo retoma en Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Martín Lutero, cuando va a Roma, que era uno de sus grandes sueños, pues se decepcionó de ver que había burdeles donde iban los sacerdotes, donde se vendía todo, donde había corrupción, y dijo, no puede ser posible que esto sea el evangelio, ¿no? Entonces, este pasaje a él, como él era un maestro de Biblia, le abrió los ojos. Dijo, no, es que el justo por la fe vivirá. Es decir, el que confía en el Señor, por esa fe depositada en Él, va a vivir. Y ese pequeño texto trajo un caos en toda Europa, y nosotros somos producto también de ese movimiento de reforma, de la reforma protestante. Después viene la expansión misionera mundial, la iglesia se empieza a expandir, deja a Europa sobre todo como foco principal. Y en el siglo XVIII al XIX surge también otro movimiento histórico a través de un hombre que se llamaba Juan Wesley, Whitefield Jonathan Edwards, hombres que actuaron en un momento histórico de la Inglaterra donde había también mucha corrupción, mucho alcoholismo, había mucho alcoholismo. Dice que los niños de 5 o 6 años era muy común verlos tirados en las calles, tomados o embriagados, sufriendo abusos y una serie de maltratos. Era el tiempo también del gran negocio de los esclavos. De ahí que se compone aquel famoso himno Amazing Grace, ¿verdad? Sublime Gracia, de un hombre que se dedicaba a la venta de esclavos y fue tocado, alcanzado por el Señor y termina escribiendo este maravilloso himno que recuerda le recuerda su pasado y la gracia que el Señor vivió. Esa era la Inglaterra del siglo XVIII, mucho analfabetismo. Y es ahí cuando surgen lo que le llamaban la escuela dominical, Juan Wesley, que era un ministro anglicano, era la iglesia oficial, iglesia que se separó de Roma, ¿verdad? Lo veíamos por Enrique VIII. Como no lo quisieron divorciar, dijo, pues vamos a hacer nuestra propia iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces sucede en nuestras congregaciones, ¿verdad? Alguien se siente así y no, pues ya vamos a formar otro grupo, ¿verdad? Bueno, suele suceder. Y ellos establecen la escuela dominical porque se dan cuenta que la preparación, que la iglesia es un agente de transformación y de cambio, ¿sí? Sí es llevar las buenas nuevas, es reconciliar a Dios con el hombre, pero también es capacitarlo. Y entonces la escuela dominical, nosotros hoy la conocemos prácticamente donde se da la escuela bíblica, ¿verdad? Por lo general. Pero en ese tiempo la escuela dominical era darle a los niños antes del culto clases para que aprendieran a leer, a escribir. Era una escuela, como una escuela. Claro, también había los principios bíblicos. Y eso fue lo que empezó a traer un cambio en la Inglaterra de ese tiempo, en plena era industrial, ¿verdad? Recordemos que también aquí está la era industrial, ahí es el tiempo de los grandes avances. Surgen en este tiempo las sociedades misioneras y traducciones bíblicas que hoy, gracias a toda esta historia, tenemos hoy la Biblia nosotros en diversas versiones. Y tenemos el acceso maravilloso a él. Creo que nos ha faltado también honrar un poco más la palabra de Dios en el sentido de que a veces vemos las Biblias abandonadas en la iglesia, el café arriba de una Biblia, en fin, cosas así. Eso no haría un musulmán con el Corán, ¿verdad?
Entonces creo que es importante también honrar la palabra de Dios. Nuestro mensaje puede ser muy edificante a otros si ven que respetamos su palabra, que si la cuidamos, la Biblia, que no la olvidamos, ¿sí? A veces en los atriles aquí no hay, qué bueno que aquí no hay, pero a veces las dejan las Biblias abandonadas por años, pero es porque tenemos en el acceso hoy todo, ¿verdad? Y en aplicaciones digitales, todo eso. Aunque tengamos una aplicación digital, creo que también es bueno como testimonio traer la Biblia. Es un buen mensaje también. Es el libro de libros, el mejor libro, el más vendido. Inclusive hay gente atea en España que ha dicho que uno de los libros que se deben de leer es la Biblia, el Quijote de la Mancha, los clásicos griegos, pero la Biblia dice, debe de leerse. Y gente atea, yo he escuchado decir eso, ¿sí? Porque dice, ahí podemos ver cuál es nuestra historia, dice, aunque no creamos en Dios. Entonces, muy interesante. Viene el movimiento misionero, ¿sí? Hoy la cuestión misionera está, pues no sé cómo esté, pero que no sea un turismo nada más misionero, ¿verdad? Porque a veces vemos que hay un turismo misionero, ¿verdad? Yo creo que un misionero, un apóstol, ¿verdad? Puede ser un misionero, es alguien que sabe traspasar, puede cruzar barreras, inclusive en la misma colonia, en la calle. No tienes que irte hasta Rusia, al África, salvo que Dios te esté llamando, sí, claro, sí. Pero a veces creo que eso no se pierda, ¿no? Que no se pierda. Esos misioneros que morían de rodillas en África, orando, que lucharon por su vida, nuestros respetos. Como sé que debe de haber misioneros hoy en la actualidad también, oremos por ellos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener muy claro los llamados. La era contemporánea, siglo XX-XXI, la iglesia, las iglesias históricas como la luterana, bautistas, metodistas, episcopales, anglicanas, también tienen su lado alto, pero después también hay una decadencia si no se cuida. Y cuando hay decadencia, cuando se dejó de hacer algunas cosas, entonces surge el movimiento pentecostal, el movimiento carismático, ¿verdad? Hay una expansión en América Latina, ¿sí? De hecho, el movimiento de Inglaterra hacia Estados Unidos y de Europa es la que de alguna manera trae el evangelio también a nuestro país. Y cada región o cada área geográfica del país tiene una influencia de alguna iglesia en particular histórica, ¿sí? La iglesia bajo persecución muestra fe vibrante, ¿sí? Les comentábamos que cuando dice la Escritura recibirán poder para ser testigos, será la palabra martirión, es decir, que el poder del Espíritu Santo no nada más es para hablar en lenguas, no nada más para interpretar, tener un culto hermoso, sino también es la capacidad para morir, literal, por el Evangelio. O sea, ese es el poder del Espíritu Santo para dar nuestra vida por el reino, ¿verdad? Si así nos lo exigiera. Por ejemplo, un pastor debe de dar su vida por un feligrés si está en peligro, o no, o debe de correr el pastor. ¿Cómo ven? ¿Qué dirían del pastor que corre? ¿No saben qué? Ahí nos vemos. Sálvese quien pueda. Tenemos que estar presentes, ¿verdad? Tenemos que estar presentes. Para eso es el poder, para morir. Esperemos que no sea tan rápido, pero está ahí en el bagaje también del equipamiento. Muy bien, haciendo el resumen global, tenemos la iglesia primitiva, que fue orgánica, relacional. La imperial es institucional y doctrinal. La medieval, cultural, territorial. La iglesia de la Reforma es espiritual y doctrinal. La iglesia misionera es global y transcultural.
Y la iglesia contemporánea es dinámica y participativa. Sin embargo, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La historia del crecimiento de la iglesia es la historia del Espíritu Santo obrando. Cada etapa tuvo sus luces y sombras, pero Cristo sigue edificando su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Reflexión final: el carácter de la iglesia se renueva cuando el Espíritu renueva los corazones, ¿verdad? Y veíamos el proceso. Lo que nos va a ocupar el día de hoy es el proceso de hacer discípulos, ¿sí? Y veíamos precisamente las partes gramaticales de esta gran comisión, que es yendo, enseñando, bautizando, y así hay un círculo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que cada semana pudiéramos estar bautizando personas. Sería lo ideal. O sea, en el libro de Hechos, la gente que se arrepiente y se convierte se bautiza. No le decíamos, hasta Semana Santa, porque vamos a hacer un día de campo. Y a usted le va a llevar a tocar los taquitos. Y empezamos, y ya hacemos una fiesta que no está, qué bueno la cuestión relacional, pero a veces le quitamos esa parte especial de transformación. Entonces creo que a ver, que no hagamos las reuniones para mostrar solamente números y que vean que estamos bautizando. El Señor ya sabe lo que estamos haciendo. Pero si cada domingo alguien se quiere bautizar o se puede bautizar en la semana, yo soy de la idea que se puede, ¿verdad? Claro, respetando cada institución, ¿verdad? Pero estamos hablando desde la perspectiva escritural, como lo veíamos. Mándeme. Como el eunuco, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Y entonces, creo que esos momentos son especiales. Si no lo hacemos, se puede perder eso que el Espíritu Santo está poniendo en aquella persona. También hay un momento especial, ¿sí? Muy bien, veíamos también, esto es lo que hicieron el reporte, ¿verdad? De una iglesia con propósito. Y vamos a ver dos modelos para trabajar hoy en algo que se llama, vamos a hacer un plan maestro de trabajo, que será su trabajo para esta segunda parte. Y simplemente mostramos algunas herramientas que nos puedan ayudar de la experiencia del otro. Por lo general, copiar modelos a veces no es muy bueno. Creo que hay que buscar los principios que Dios ha establecido, esos son los que hay que hacer, y que este tipo de iglesias pues nos inspiren, ¿verdad? Que sean una motivación para buscar algo más, ¿sí? No quedarnos ahí. Entonces veíamos que Rick Warren en California tuvo una forma de encontrar una forma de trabajarlo, ¿verdad? Y la idea central de él fue que el crecimiento saludable de una iglesia no depende de estrategias de marketing, carisma pastoral o modas. Si una iglesia depende del carisma pastoral, ¿qué creen que va a pasar? Si nomás confiamos en que, el pastor está bien guapo y habla muy, muy bonito. El día que falle ese pastor, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Porque estaban confiando en la persona. Ahora también eso que a veces decimos, no me mires a mí, mira a Cristo. No, nos van a ver a nosotros, eso no lo podemos evitar, ¿sí? No le saquemos la vuelta, ¿sí? Pablo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, diles, yo estoy tratando como tú, soy un redimido y estoy trabajando también en el Señor. Él está trabajando conmigo. Si dependemos de una moda, de una iglesia, de las modas que hoy están muy a flor de piel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las modas? Pasan, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que hace años nuestra denominación nos decían que el culto no debía de pasar de 1 hora. Y entonces tú le decías eso a una persona de una iglesia carismática o pentecostal y dice, no, hombre, ¿qué te pasa? Ni el arranque, ¿verdad?
Y ahora, curiosamente, la moda es volver a cultos cortos, ¿verdad? Hora y media y vámonos, ¿verdad? Por lo general es un estilo que está regresando nuevamente. Entonces, las modas pasan, el mundo pasa, se marchita la flor, se seca la hierba, mas la palabra de Dios esa permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, la idea central es que él habla de 5 principios, 5 propósitos bíblicos en el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. ¿Sí? Entonces, uno de los propósitos que él marca en su congregación es la adoración. Es decir, la adoración a Dios. ¿Sí? No es el culto al hombre, no es el culto al lugar, no es el culto a la iglesia, porque a veces también hablamos de la iglesia. No, hombre, ve esa iglesia. Tú estás levantando a la iglesia el nombre que tiene la iglesia. ¿Sí? Son cosas muy finas, pero que pueden dar un mensaje equivocado. La adoración es, cuando entres en cualquier lugar donde se invoque su nombre, tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. La iglesia existe para glorificar a Dios y ayudar a las personas a expresar su amor hacia Él. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia debe de hacer cada vez que nos reunimos. ¿Sí? Hoy en la oración que hicimos fue: Señor, te adoramos, te exaltamos. ¿Sí? Tú eres el Señor. Nosotros a veces somos colaboradores y a veces medios, hablo por mí, medio estorbo para el Señor, ¿verdad? Tengo que quitar mis manos sucias para que Él trabaje, ¿verdad? Porque yo no se me da. Entonces, que no olvidemos eso. El segundo es tener servicio, ministerio del servicio, también siguiendo con el gran mandamiento de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y la pregunta que les hacíamos la vez pasada: ¿se aman ustedes a sí mismos? Porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo ni a Dios. ¿Sí? Sería incongruente. En el buen sentido, amarte, es decir, saber quién eres, tu identidad en el Señor. ¿Sí? Entonces, eso me va a ayudar el sentido del gran mandamiento es: ama a tu prójimo, porque en el sentido gramatical es porque es como tú mismo. Entonces, el mandamiento es: sirve a tu hermano porque es como tú, eres como tú mismo. Entonces, si al hermano que vemos no lo amamos, o a mí mismo, entonces ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Puede ser nada más un concepto y no una experiencia. Entonces, eso es parte de nuestra enseñanza: enseñar a la gente a servir. 3, el evangelismo. Somos comunicadores, debemos de ser comunicadores profesionales del evangelio. ¿Sí? Hablar claramente del evangelio. ¿Sí? Y ahí no importa, hay que pulir nuestro mensaje, nuestro testimonio. ¿Sí? Para que el evangelio pueda llegar al corazón y el Espíritu Santo pueda usar tus palabras para que haya una transformación en la gente y experimenten el nuevo nacimiento. Es ahí donde hacemos discípulos a todas las naciones. La iglesia existe para compartir las buenas nuevas y alcanzar a los no creyentes. ¿Sí? Ese es el tercer principio que utiliza Warren. El 4 es compañerismo, membresía. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia debe integrar a las personas en una comunidad de amor y apoyo mutuo. ¿Sí? Hoy vemos, y al cabo estamos en una clase, pero ¿qué piensan de traernos gente de otras iglesias a sus iglesias? Y luego las justificamos: es que allá lo trataron mal. Siempre tenemos una muy buena excusa. ¿Es correcto traernos gente de otra iglesia? Pues sí, nos vamos a engañar, no es crecimiento. Por eso, cuando vas a iglesias aquí en la ciudad de Monterrey, vas a una iglesia y ves a pura gente conocida. El que te dio problemas, ahora está dándole problemas allá a otra persona. Hijo. Y cuando te piden referencias, dices: no, es buen hermano. Necesita dirección con tal de que no te lo regresen, ¿verdad? Entonces sí, ¿cuántos habitantes tiene
Monterrey, su área metropolitana, ¿cuántos millones de habitantes somos? 6, 7 millones, ya no sé. 7 millones, vamos a pensar. 7 millones. ¿Cuántas iglesias evangélicas creen que pueda haber aquí en la ciudad? ¿Creen que seamos 1 millón de cristianos aquí en Monterrey? No, definitivamente. Unas 200,000 personas, probablemente. Realmente no estamos creciendo. Digo, como cuerpo, hablo de cuerpo como iglesia. Veíamos más adelante, cuando veamos lo de Christian Schwarz, bueno, hacemos otro comentario. Bueno, entonces, les comento eso porque de ahí vamos a establecer una meta para trabajar hoy. Una meta, un ejercicio que puede ser un simulacro o pueden irlo manejando como una realidad según como ustedes se sientan y como trabajan en sus congregaciones. Y el quinto propósito es el discipulado, la madurez, ¿sí? Es ahí donde, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uno de los grandes riesgos de hacer discípulos es que, por ejemplo, hay una persona que se convierte, se discipula, y resulta que el vecino era cristiano y nunca le había dicho, pero ya sabe que es cristiano, lo empieza a jalar y se lo empieza a llevar a su iglesia. Tenemos ese problema en la iglesia evangélica. ¿Por qué no lo dejas ahí? ¿Sí? Y cuando hay un nuevo creyente, todo el mundo le quiere dar clases y lecciones y lo acabamos confundiendo y se va a perder. Creo que si respetáramos esos lineamientos y esos parámetros, tendríamos gente muy firme en la fe, ¿sí? Y no personas que los vamos a terminar confundiendo, ¿sí? Entonces, la idea es hacer nuevos discípulos, ¿sí? Y ser muy celosos en el buen sentido con ellos mientras está el proceso de crecimiento, ¿sí? El propósito es ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente, madurar y parecerse a Cristo. Principios claves del modelo: enfócate en la salud, no solo en el crecimiento. Una iglesia saludable crecerá naturalmente. Define tu propósito con claridad. La confusión mata la visión, la claridad la impulsa. Pastor, ¿cuál es el plan de la iglesia? Nos estamos dejando guiar por el Señor, hermano. Lo que el Espíritu nos vaya marcando. No, pues está bien padre esa respuesta, te evita muchos problemas, ¿verdad? Y te hace ver hasta espiritual. Sí. Ok. Excelente. Es bien claro ahí. Muy bien, muy buen ejemplo, hermano. Gracias por compartir. ¿En qué iglesia estás? Casa de Avivamiento. Muy bien, muy bien. ¿El del hermano? Sí, ahí está el micrófono. Es que están en línea también, ¿verdad? Sí. Sí, está conectado. Le comentaba que en la iglesia resumimos la visión para que la gente lo tenga claro, que es alcanzar, capacitar y enviar. Sí. Y por ahí se lo resumimos en esas 3 palabras para que lo puedan comprender. Así es, excelente. Gracias. Y aquí termina diciendo Warren: diseña tu iglesia según los propósitos, no según la tradición, ¿sí? Hoy pesa mucho a veces nuestra tradición interna, ¿sí? Digo, yo lo he vivido en mi propia denominación, que a veces pareciera que hay una camisa de fuerza al tratar de hacer cosas o cosas que no son prácticas. Tienes que pedir un documento y digo, está bien el orden, pero llega un momento en que ya te va bloqueando, ¿verdad? Bloquea y se apaga. ¿Quieres comentar algo, hermano? No, muy bien. Principios claves del modelo: desarrolla un proceso intencional para mover las personas del nivel de visitante al de miembro maduro, ¿sí? Es bien importante ahí el tener bien ubicada a nuestra gente, la que viene a la iglesia, saber en dónde está ubicado, ¿verdad?
si ya hizo su decisión por Cristo, si ya tomó su discipulado, si ya se bautizó, si está sirviendo, ¿sí? Y a veces la gente que quiere servir, nosotros mismos la pagamos porque decimos, tiene que pasar 4 años, hermano, aquí para verlo, ¿verdad? No, en 4 años alguien se lo llevó, ¿verdad? Se lo va a llevar. Creo que eso nos implica estar cerca de ellos para que empiecen a servir inmediatamente, ¿sí? Porque lamentablemente a veces perdemos mucha gente porque no tenemos esas cualidades para atenderlos, ¿sí? Usar una estrategia sencilla, como lo mencionó el hermano, irrepetible, ¿verdad? Que son cosas que se van grabando. Y el liderazgo debe basarse en servicio, visión y formación de nuevos líderes. Warren, todo gira alrededor de esos 5 propósitos. ¿Recuerdan los propósitos? A ver si pueden, con el micrófono para que los puedan repetir. ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 principios? Adoración. Servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado, ¿verdad? Sí. Sobre eso ellos mueven todos sus planes, ¿verdad? Son 5 cosas muy bíblicas, tomados de la Gran Comisión. O sea, no están inventando nada nuevo, ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Sí puede pasar el micrófono? A mí me pasó algo que a veces es bien difícil, que es cuando te confronta la palabra, cuando lees, por ejemplo, este tipo de libros. Yo no sé si a ustedes les pasó que cuando lo empiezas a leer, pues por lógica nuestro cerebro empieza a ver todo lo malo de nuestra iglesia y empiezas a decir, ¿cómo hago no solamente para ir cambiando e ir haciendo un proceso de cambio, sino también dices, te topas con la pared de que pues yo soy líder, pero no soy pastor. Yo soy líder en mi iglesia y al final del día los pastores son los que te dicen sí adelante o no. Entonces, es un libro muy bueno, como dice usted, lo vemos como una guía, no como algo que se tiene que hacer, sino como ir una guía, pero a mí en lo personal me confrontó mucho y sí me dio así como que entre tristeza, y he estado en oración por lo mismo, porque digo, Señor, dame las palabras para poder ir llevando también ese liderazgo conforme a lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Lo que el Señor quiere de mí. Entonces es lo que yo quería comentar sobre esto, cómo me confrontó de esa forma a mí el libro. Sí, sí pueden pasar el micrófono a Paco. Gracias. A mí me pareció posiblemente uno de los mejores libros que haya leído, de crecimiento de la iglesia. De crecimiento de la iglesia. Y lo que pasa es que entiendo que lo que subyace en el fondo del libro es un concepto que para mí estaba claro, porque mi conversión fue cuando yo ya tenía más de 50 años. Entonces, para mí es claro, yo viví la mayor parte de mi vida web, la viví como ateo. Entonces maneja un concepto que me parece que es fundamental, y que es el de, si lo vemos desde fuera, pudiera parecer hasta que la conformación de la iglesia la manejó como si fuera un negocio, y es decir, como estructurada como si fuera un negocio. Sin embargo, con una diferencia fundamental, esa estructura no era creada para la obtención de ganancias, sino justamente para crear discípulos que pudieran crear discípulos. Entonces, lo primero que hace, y es el tema fundamental, no me extiendo mucho, es analizar el tipo de personas a las que quiere llegar. Y
y si lo que quieren llegar es a inconversos, que era el objetivo fundamental de esa iglesia, entonces tenía que entender a los inconversos. Y creo que muchas veces de lo que tenía que aprender y tuvo que establecer toda una estrategia para poderse comunicar con los inconversos, entender cuáles son sus necesidades, porque lo que dice es, si yo me pongo a hablar a un inconverso con un lenguaje, con una terminología que no alcanza a comprender, lo único que voy a hacer es ahuyentarlo. Entonces, por eso establece una serie de niveles de comunicación, establece distintos tipos de cultos, incluso donde a cada uno se va hablando y se va dirigiendo y estableciendo la estructura del culto en función del nivel en el que está cada quien de crecimiento, y por eso establece ese círculo o ese esquema de círculos concéntricos donde son niveles de crecimiento y todo esto que estamos viendo es el cómo ir haciendo que alguien que estaba en una comunidad totalmente aislado vaya un inconverso entra a un primer círculo, y cómo vas haciendo que se vaya incorporando y vaya creciendo hasta llegar al núcleo central, donde ya es capaz de formar nuevos discípulos. Entonces, me pareció excelente el libro, pero creo que ese aspecto es fundamental para poder llegar a las personas. Yo mismo tengo muchos amigos, bueno, digo, la mayor parte de mis amigos de la infancia, todos son inconversos, y si yo me pongo a hablar con ellos en el nivel, digamos, o con la terminología con la que nos manejamos normalmente en la iglesia, los espanto, los cierro y se acabó la discusión. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental que debemos de tomar en cuenta. Así es, así es. Yo creo que la experiencia de muchos nos pueden inspirar sobre todo, y recordemos, Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, capacítanos, pero yo creo que el libro de los Hechos también es un modelo muy claro de cómo debe ser la iglesia, ¿verdad? Más claro ahí está el libro de los Hechos, ¿verdad? Y Warren pues toma la gran comisión y de ahí parte todo, ¿verdad? Lo estructural, lo sistematizó muy, muy, muy bien. ¿Sí, mi hermana? ¿Querías comentar algo? ¿Le pueden pasar el micrófono? Por favor. Sí. Nada más quería compartir lo que dice en 1 Corintios 9:19, dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que estaban sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Así es. ¿Qué tipo de personas quieren que vengan a la iglesia? Y no somos racistas aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas nos gustaría que estuvieran aquí en la iglesia? Lo ideal. ¿Sí? Lo ideal serían los inconversos. Sí. Si vinieran, por ejemplo, personas que se dedican a la prostitución, ¿serían bien aceptados en nuestras congregaciones? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Oh, muy bien. Digo, para enviarles, ¿dónde me dan las direcciones? Sí. Si van homosexuales, así muy declarados, muy, muy visibles. Pastor. Sí. Bueno, en base a eso que pregunta, hay algo de lo que me llamó mucho la atención del libro que habla acerca de los movimientos paraeclesiásticos. Y Rick Warren menciona que esto tiene como cerca de 40 años en el que el Señor ha levantado este tipo de movimientos. Y llama mi atención porque ahí encajo yo. Dios me ha permitido dirigir un ministerio que está enfocado a mujeres y lo que hacemos es evangelizar, discipular y ubicar en iglesias. Pero es por este tema que comenta. Nosotros nos topamos con mujeres que practican brujería, que nos ha tocado ir a ministrar a mujeres
aún dentro de su establecimiento, donde quieren renunciar a todo, pero por circunstancias no pueden. Y nos topamos con el tema de no todas las iglesias están preparadas para tratar con este tipo de personas. Entonces es aquí donde comienza este ministerio. No estamos enfocadas totalmente a ellas, es más para mujeres, de todo tipo de temas, pero así es como comienza este ministerio. Buscar una congregación donde estas personas se les pueda dar el seguimiento que necesitan para crecer. Sí, así es. Tenemos grandes retos. Y por ejemplo, este ministerio, ¿tienes cobertura? ¿Te dan, sabe tu pastor? ¿Saben de...? Fue complicado porque mi pastor lo movieron de la denominación a Tampico. Okay. Y la congregación donde nos congregábamos nosotros, que era de la misma denominación, no manejan el ocultismo ni nada de esas cosas. Yo fui bruja en mi tiempo antes de que el Señor me rescatara, y hablar de ministración de demonios, de guerra espiritual, no cabía dentro de la denominación. Sin embargo, el pastor que Dios utilizó para llamar a mi esposo y a mí, él tenía este tema de guerra espiritual. Cuando comienza el ministerio, el pastor que nos estaba dando cobertura, él no creyó en el ministerio, entonces seguí bajo la cobertura de mi pastor en Tampico, y es el que ha estado cubriendo este ministerio desde allá. Pues gracias por compartir tu testimonio. Dios, no pareces que haya sido eso, ¿verdad? Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Vivimos en un país de muchísima idolatría, de mucho ocultismo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Después platico contigo sobre las historias. Pero creo que sí es importante a veces, si la iglesia no está preparada para recibir, a veces es mejor que no vengan, porque se van a sentir rechazados, ¿verdad? Podemos abrir quizá un grupo para ellos donde puedan sentirse identificados también con empatía, si no estuviera la iglesia preparada para ello. Sí, pastor. Sí, bueno, le iba a comentar dos puntos. Después de la clase pasada, que fue esta, a la semana siguiente, el domingo siguiente, fue algo que compartí, porque nosotros estamos teniendo estos cambios en la iglesia. Hay un desorden, había una multitud, pero en desorden en la iglesia. Entonces, algunas personas se sentían incómodas por los cambios, y el libro coincido mucho con lo que el libro habla. Entonces, para mí fue como para un respaldo que lo que estamos haciendo está bien, sí, que alguien más lo descubrió y le ha funcionado. Esa era una de las cuestiones. Me sirvió bastante para respaldar los cambios que hay en la iglesia. Y lo otro, sí, hemos también llegué a pensar así: Señor, ahorita no me mandes personas porque no estamos capacitados, porque empezamos a llevar un registro y nos dimos cuenta de cuántas personas llegan a la iglesia. Si llegaban 100 en algunos meses, de los 100 quedaban 10 y 90 se iban. Entonces algo se está haciendo mal, y de ahí comenzó entonces el cambio. Y también hacer mucho énfasis en esa cuestión, hablando y preparando a los sugieres para poder trabajar con una persona alcoholizada, drogada, algún hechicero, mujeres vestidas de hombre, hombres vestidos de mujer, que si no están provocando algún disturbio, que darles la oportunidad de que vengan y tengan un encuentro con el Señor. Entonces, independientemente de cómo llegan en ese momento, ya Dios es el que va a hacer la obra, no nosotros. Sí. Bueno. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el estigma. Tendemos a estigmatizar, y nos vamos más por lo externo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, lo que estamos buscando es que a lo interior, ¿verdad? El alma, la parte eterna que Dios ha puesto, esa regrese a Él, ¿verdad? Entonces, sí, adelante. Dice David, es más, en nuestras propias iglesias ya hay de todo tipo de personas.
Nos sorprendemos las habilidades que tienen ocultas y salen cuando se necesitan. Y después pone Ileana, el problema no es que se acepte a todo tipo de personas, sino que la iglesia esté preparada para dar seguimiento a este tipo de personas que necesitan ser restauradas. Y pone David anteriormente, el objetivo es llegar a todos. Dios nos manda a todo tipo de gente y Dios nos dará los medios para ayudar. Así es, Ileana, tienes toda la razón y David. Bueno, esto de hoy y la planeación que vamos a trabajar, pues hay que ir considerando todos esos aspectos y poder cerrar la puerta de atrás, ¿no? Porque a veces tenemos la puerta de adelante abierta y la de atrás, así como entran, hay que aprender a cerrar esa puerta y encontrar las formas. El orden también es importante en la iglesia, ¿verdad? Recordemos que cuando se establecen los diáconos, los 7 diáconos, es porque empieza a haber ya un desorden, ¿verdad? Hay un problema ahí sobre todo con las viudas, ¿verdad? Con las viudas que estaban peleando sus derechos, ¿verdad? Las judías contra las gentiles, en fin. Se hizo un problemón tremendo, ¿verdad? Entonces, vino y el Señor dio un orden y una estrategia. Entonces, también la iglesia es un reto a resolver cosas, a resolver y estar siempre muy atentos, discernir todo momento. ¿Se acuerdan del eunuco? Ahorita lo mencionó alguien, ¿verdad? Tu hermana, ¿verdad? El eunuco de Hechos, ¿qué es? ¿Hechos 7? ¿8? Recordemos que Felipe viene de Samaria. El Espíritu lo saca de un lugar de avivamiento para que se encuentre con el eunuco que viene en un carruaje. Es un funcionario de la reina de Candace. Viene leyendo el libro del profeta Isaías y entonces el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquel hombre venía tratando de leer, pero venía de adorar de Jerusalén. Entonces, así como entró, salió. Le abrieron la puerta y le abrieron la puerta de atrás. Volvió, iba pues con las mismas dudas o con más dudas. Llevaba un iPad con el libro el rollo del profeta Isaías, que ha haber sido muy costoso. Y recordemos que la Biblia no tiene capítulos ni versículos, ¿verdad? Esa es una invención nueva para ubicar, pero la escritura no tiene capítulos ni versículos. Entonces, cuando se acerca, entonces le dice, ¿entiendes lo que le dice? Pues ¿cómo voy a entender? Pues nadie me ha explicado, ¿verdad? Ni con toda la lana del mundo, ni nada, ¿verdad? Lo interesante es que dice que es eunuco, es decir, se le nota que es eunuco, ¿sí? Y entonces el hombre le dice, oye, estoy leyendo la porción que estoy leyendo es lo que conocemos como Isaías 53. ¿De quién habla? ¿Del profeta Isaías o de otro? Y entonces ya Felipe le explica y le presenta el Evangelio de Jesús. Se le cae el velo de sus ojos, se arrepiente, pide ser bautizado. Pero algo bien interesante es que cuando ustedes van a Isaías 56, hay una promesa para los eunucos. Dice, los que guarden mi pacto, yo les daré nombre mejor que el de hijos, ¿sí? Si abracen mi pacto. ¿Qué significa eso? Que el eunuco entendió, eso sí lo entendió, que el Dios de los judíos es un Dios que no hace acepción de personas. Que aunque él es un eunuco y pudiera un hombre que fue mutilado en su identidad masculina, que a lo mejor fue sometido a muchas cosas y llegó ahora a un puesto importante, sigue habiendo un gran vacío y una gran necesidad, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención de que el Señor ha pensado en todos, ¿sí? No que estemos de acuerdo en eso, ¿no? Pero igual el que roba también está condenado, el que es homosexual, el que es alcohólico, el que es drogadicto, el que se ha alejado del Señor, ¿verdad? El que no se ha arrepentido, pues también está en condenación. Todos hemos pecado, pero nosotros clasificamos los pecados. Unos son más tolerables que otros, ¿verdad? Por ejemplo, si el señor pobre de la cuadra se emborracha, decimos que es un alcohólico. Pero si es el dueño de la tienda, dicen, ay, anda alegre el señor.
Entonces muy fácilmente nosotros acomodamos. Nosotros mandamos a la gente al cielo o al infierno, ¿sí? Y esa no es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor es predicar y que todos alcancen la salvación. Así que aquel hombre nos da la pauta de que no lo atendieron, tuvo que haber una atención especial y a veces pueden surgir los ministerios, ¿verdad? También, si la iglesia no está preparada, se tiene que atender. Al final de cuentas, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y crear conciencia, porque cuando ya hay familias, niños, entonces la gente le empieza a poner peros al tipo de personas que vienen. Entonces, por amor a los que están, a los que vienen, tenemos que encontrar cómo seguirlos atendiendo y que se sientan amados, ¿verdad? Es un reto nada fácil, pero no imposible. Si pudieras, nomás para los que están en línea, hermana, te lo agradezco. Sí. Gracias. Y en ese mismo capítulo de Hechos, pues está el contraste de Felipe con Simón. Simón el mago, sí. Sí, ¿verdad? O sea, sí. cómo él acepta, él se bautiza y te topas cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Ya les muestra el poder del Espíritu Santo y ven eso una oportunidad de hacer negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, qué difícil, porque la iglesia también tiene que tener el discernimiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo para poder detectar ese tipo de cosas y que no se contaminen ni se haga corrupta precisamente la obra del Señor. Entonces ahí vemos el contraste de un eunuco, ¿verdad?, donde fue una auténtica aceptación, y el otro que tristemente pues vio la oportunidad de hacer negocio, ¿verdad? Entonces es interesante ver, pues con eso se enfrentaron en la iglesia primitiva, ¿verdad? Sí. Pero cómo tuvieron ahí el discernimiento y la valentía, pienso yo, de amonestar y de decir, ¿sabes qué? O sea, pues arrepiéntete, ¿verdad? Porque pues no está de acuerdo a la voluntad de lo. Exacto. Hoy en este tiempo se le llama la metamodernidad, donde estamos actualmente viviendo. Y este tiempo es un tiempo donde las palabras juegan un papel muy importante. Muy importante en el sentido de que si no ponemos atención puede destruir. Por ejemplo, hoy estamos tratando de evitar la palabra pecado desde los púlpitos y la cambiamos por debilidad, un error, áreas de oportunidad, y suena padrísimo. No, yo escucho eso y digo, pues sí, de aquí soy, ¿verdad? Pero hoy cambiamos, hoy estamos cambiando las palabras. Hoy utilizamos muchas versiones bíblicas, que no está mal. Yo tengo algunas versiones, no tengo muchas, algunas versiones que me gusta leer, pero hay algunas cuando las lees le quitan peso a las palabras, sobre todo si traes referencia de ejemplares más antiguos de la Escritura. Entonces sí hay que pedirle mucho dirección al Señor para no dar un mensaje equivocado de un evangelio muy light, muy de emoción. A veces nos podemos caer en que nos convertimos más en motivadores, en conferencistas, o coach de vida, ¿verdad? Hoy de coach de vida, y hacemos sincretismos con muchas cosas, y eso hace que la iglesia sea tibia. Es como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Ni fría ni caliente, es una iglesia tibia, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un gran reto en su liderazgo, en sus congregaciones, todos, de darnos cuenta cómo estoy presentando el evangelio. Si lo estoy presentando adulterado, tengo que cambiar. Y confrontar, pues nos va a traer muchos problemas también, ¿sí? Nos van a ver como personas conflictivas. Sí, hermano, hermana, por eso ya entendí por qué te saliste de aquella iglesia, por eso, y ya te mataron, ¿verdad? Entonces, pero lo que se respalda con la palabra, en un afán sino de edificar, exhortar y consolar, eso va a llegar, Muy bien. Christian Schwartz sigue en el otro modelo. Ustedes van a escoger hoy
alguno de estos dos modelos para hacer un pequeño trabajo aquí. Yo creo que a las 5 terminamos, más o menos. No sé qué. Dice, pues ahí se quedará, ¿verdad? Sí, la salud produce crecimiento. Una iglesia saludable produce crecimiento, no es al revés. ¿Sí? El estudio que hizo Schwartz, como lo veíamos la clase pasada, fue una investigación en más de 1000 iglesias en 5 continentes. Bueno. Lo que nos enseña Christian Schwartz es que hizo una investigación en 1000 iglesias en 5 continentes del mundo, y en esa investigación llegó a unas conclusiones muy interesantes. Hizo un trabajo muy encomiable, muy bueno, muy reconocido también. Y él encontró 8 áreas que se repetían en las iglesias saludables con un crecimiento muy notable, ¿sí? Pero también él descubrió que el promedio de asistencia de las iglesias en el mundo, en esas 1000 iglesias, era un promedio de 100 personas. Muy interesante. Las mega iglesias sí son expresiones del Señor, pero no todos tenemos un llamado a ser mega iglesias. Algunos sí, son llamados especiales. Y no nos debemos de sentir mal si el Señor nos ha dado una congregación de cierto número de miembros. Al final de cuentas, hermano, si a veces con una familia no podemos, ¿quieres que el Señor te dé 10,000 personas? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Tú no las vas a poder atender, ¿sí? Entonces, creo que todo esto también tiene que ver con el llamado. Creo que una congregación que se puede atender muy bien pastoralmente es de 100 personas, como las 100 ovejas, ¿verdad? Como lo dice Jesús. Jesús despidió a las multitudes. No, Jesús nunca estuvo interesado en que tráiganme más raza, Pedro y Juan, tráiganme más raza, ¿no? Vamos a acumular seguidores. No, quería discípulos. Ustedes nomás me siguen por la comida, por lo que les doy, decía, ¿verdad? Por el show que van a ver. Entonces sí, creo que ahí Jesús nos está dando principios muy claros, ¿verdad? De lo que se trata la iglesia. Entonces el enfoque en la calidad, no solo en la cantidad. Y las iglesias, dice él, crecen numéricamente cuando primero crecen en calidad espiritual y estructural. Aquí está, cada iglesia es única. Tu iglesia donde tú estás es única, es irrepetible, ¿sí? No tratemos de ser algo que no somos, ni imitar. A veces veías a pastores también que empezaban a hablar como ciertos predicadores, ¿verdad? Y le ponían, es que esta cosa ahí, como si la voz y el acento fuera... Digo, cuidado, ¿verdad? No nos llamó el Señor a eso. Tú eres genuino, usa tu voz, ¿sí? Usa tus herramientas, lo que Dios te ha dado, lo que has pulido, pero sé tú. Y el Espíritu Santo es quien da el crecimiento. Lo hemos dicho. Él ve 8 características. La número 1 es liderazgo capacitador. Los líderes no controlan. Tenemos un problema con el control. Nos gusta controlar todo, ¿sí? Nos gustan a los pastores que nos pidan permiso si van a salir de vacaciones, la feligresía y cuestiones así. Pues ni que fuéramos los papás de ellos, ¿verdad? Digo, yo me he topado con cada cosa. Yo empecé a invitar alguna vez a algún hermano y me dijo, necesito pedirle permiso a mi pastor. Ah, está bien, pues pídele permiso. Mi pastor me dijo que no puedo ir porque usted no es de nuestra denominación. Ah, pues está bien. Bye. Entonces, ¿está bien eso? Controlar cuando pudiera ser una bendición, dándole lugar al ministerio que representa. Pues son cuestiones a veces de controlar. Los líderes no controlamos. En el modelo de él no hacen todo, sino que capacitan y motivan a otros para servir. Liderar es empoderar, es tener confianza, es capacitar, es multiplicarme, ¿sí? Porque después ahí andamos los pastores todos infartados y con estrés, y es 4 y es 5 y es 6 y con neuralgias y andamos reprendiendo al diablo, cuando a veces más bien es que debemos de reprendernos a nosotros mismos porque no tenemos confianza en nuestra gente. Entonces hay que capacitar. 2, ministerio orientado a los dones.
Mi hermana, ¿cuál es tu nombre? Verónica. Si nuestra hermana Verónica tiene un don de discernimiento de discernimiento de espíritus, pues a mi hermana Vero la voy a poner ahí, ¿verdad? En un ministerio ad hoc. Si Paco es bueno para enseñar o administrar, pues ahí lo voy a poner. O para enseñar la palabra, ahí tengo que ponerlo. ¿Sí? No tengo que poner a alguien para quedar bien o porque me da el diezmo, ¿verdad? Para que no se vaya, darle algo, darle un hueso ahí, ¿verdad? No. Recordemos, la iglesia es del Señor. Esos son nuestros recursos muy humanos por tratar de retener y de controlar. Número 3, espiritualidad ferviente. ¿Sí? Que sea una experiencia especial cuando la gente venga a la iglesia. Sí, apasionada, práctica, sermones bíblicos, sermones que llevan la oración de la semana también, que están preparados, que no se trata de mover emociones, sino la fe. ¿Sí? Entonces, crear ese culto es prepararlo con tiempo, en oración con el grupo de alabanza, con los servidores, con los diáconos, con los ancianos, de acuerdo al sistema que tengan. Pero que el culto de ese domingo se pueda sentir la atmósfera del Señor, ¿verdad? Una atmósfera que te llega, que la gente no puede mantenerse de pie porque está la Shekinah de Dios, ¿verdad? La gloria ahí está cayendo. Eso sería lo más hermoso que pudiera ser. Número 4, aquí me faltó, pero son estructuras funcionales. La 4. Estructuras funcionales es adaptarme a que si, por ejemplo, hay un culto, la gente no me está viniendo por decir el domingo a las 10 de la mañana. Y cuando investigas te das cuenta que es porque trabajan. Pero te das cuenta que el sábado pueden venir al culto a las 7 de la tarde. ¿Qué vas a hacer? No, tienen que venir el domingo porque el domingo es día del Señor. Todos los días son días del Señor, ¿verdad? Para empezar. ¿Qué harían? Pues una estructura funcional. Si no pueden el domingo por cuestiones muy, muy hechas de sustento hogares, pues que vengan el sábado. A lo mejor ahí te dan el diezmo el sábado. Qué bueno, ¿verdad? Si no, porque ni el sábado ni el domingo te lo van a dar, entonces mejor que vengan el sábado. Entonces es cuestión de adaptar, ¿verdad? Si en algún momento no hay varones y tienes puras mujeres, pues echa mano de las mujeres, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema con las mujeres? Las mujeres son muy efectivas en lo que hacen. ¿Saben la historia de David, Paul Yonggi Cho, David Yonggi Cho? Él, siendo de Asambleas de Dios, tenía mucho conflicto para poner a las mujeres. Pero el trabajo de las mañanas no lo podían hacer los hombres. Y pues tuvo que atreverse a poner a las mujeres a orar y a evangelizar y a discipular. Y la iglesia se disparó. Un cambio de estructura, ¿sí? Entonces hágase todo con orden y con decencia y todo va a salir bien, ¿verdad? Muy bien. Cultos inspiradores. El culto debe ser vivo, relevante y transformador, no rutinario. Las personas deben salir fortalecidas por semana, es decir, con ganas de regresar, ¿verdad? Con ganas de regresar la próxima semana. ¿Sí? El 4 fue estructuras funcionales. Lo que pasa es que no traigo aquí el slide. Estructuras funcionales. Grupos pequeños integradores. Hoy por hoy los grupos pequeños, las células, como le llamen, es lo más efectivo. Ahí nomás tenemos que tener supervisión con los grupos, porque hay un momento en que a veces los líderes de célula empiezan a tener tanta fuerza que después se te independizan. Ese es el riesgo siempre con los grupos de células. Tienen que tener mucha supervisión y muy claro que la persona que sirve es íntegra, en el sentido de que está en pro de una causa de la iglesia a la que pertenece, ¿sí? Porque si no, dividen, ¿verdad? Y hacen muchísimo daño. Pero es el principio que Dios estableció, hacer discípulos en grupos pequeños. La evangelización orientada a las necesidades, hoy hablamos, ¿verdad? A lo mejor los que traen la ideología de género, pues tenemos que tener una evangelización, no más rechazarlos y decir,
el Satanás los reprenda y son hijos del diablo. Eso ya lo sabemos. Todos éramos hijos del diablo. Pero ¿cómo le hacemos para que sean hijos de Dios ahora? Entonces, ahí necesitamos orientar esas necesidades, ¿verdad? No que es fácil, no es nada fácil. Pero ahí, por ejemplo, si son hombres, si hay un grupo de hombres con tendencias homosexuales, ¿a quién le pondrían de maestro? ¿A un hombre o a una mujer? Sí, varones. Yo creo que a un varón que vea esa figura masculina. Ok, ¿ustedes qué creen? A ver. Yo pienso que primero para discipular y enseñarles de Cristo podría ser una mujer y después ya un varón. Sí. ¿Piensan más o menos igual? Sí. Sí. Sí, porque puede haber. ¿Cuál es la debilidad de ellos? Pues otro hombre. Sí. Entonces, sí, pueden confundir. Vienen vulnerables, ¿verdad? Y lo abrazas, ¿verdad? Pues a lo mejor no sabemos qué vaya a sentir si lo abrazas, ¿verdad? Exactamente. Entonces creo que en este caso la mujer, hablando de orientada a las necesidades, sería el elemento de entrada. Después tendrá que tener la figura correcto, muy bien, o sea, no está peleado, pero todo tiene que ir en un proceso. Afectivas maternales, ¿verdad? Así es. Sí. Por ejemplo, me acuerdo que en alguna ocasión un matrimonio tenían ese ministerio con personas así. Aún con la esposa, tuvo problemas él porque lo empezaban a buscar a otras horas a él, ¿verdad? Los muchachos. Entonces, recordar que ellos vienen con una inercia todavía muy fuerte, ¿verdad? Que a lo mejor hasta necesitan liberación, sanidad, una sanidad en el alma, en fin. Todo depende del diagnóstico que tengan, ¿verdad? Pero son ataduras muy fuertes, entonces sí. Entonces, esa es orientada a las necesidades, ¿verdad? Orientadas a las necesidades. A lo mejor para los niños también, pues tendremos que tener un sistema para evangelizar, ¿verdad? Sí. Crearles una conciencia del bien y del mal, ¿sí? Porque hoy, los que nacemos en la iglesia o nacimos en la iglesia, llegó un momento en que no nos sentíamos mal. No nos sentíamos, o sea, aquí estoy siempre en la iglesia, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, yo siempre he estado en la iglesia, ¿sí? Y pues no, entonces todos necesitamos la salvación, todos, ¿sí? Es como el hijo pródigo, se le notaba más a uno que está perdido, pero el que se quedó en casa también estaba igual de perdido, peor que el que se había ido. Exactamente. Entonces, orientadas a las necesidades. Y las relaciones fraternas, es el punto número 8, es la calidad de las relaciones. Es decir, el evangelio es relacional, ¿sí? Por lo general somos gente de grupos, por lo general casi todos tenemos un grupito con el que nos juntamos. Hay una afinidad. Pero tenemos que de alguna manera crear esos vínculos fraternos, de aprendernos los nombres de la gente, sobre todo. Yo les recomendaría eso, que nos aprendamos los nombres de la gente. Porque nosotros tenemos un recurso muy padre, hermano, hermana. Y te quitas, ¿cómo se llama la hermana? Pues no más, hermana, ¿cómo está? Qué gusto verla otra vez, ¿verdad? Pero no te acuerdas ni cómo se llama, ¿verdad? Nos pasa mucho, nos pasa. Entonces, bueno, recordemos que Jesús siempre tuvo el cuidado como a Felipe, ¿verdad? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, o sea, por nombre. ¿Sí? Entonces, Nicodemo, Saqueo, desciende del sicómoro porque quiero ir a tu casa. Entonces, todo por nombre. Entonces, eso impacta mucho en una iglesia cuando te hablan por tu nombre. O sea, cuando vas por primera vez o los primeros tiempos, es muy impactante que te hablen por tu nombre. O sea, les hace sentir que importan, que no son un número, sino una vida. Muy bien.
Entonces, el desarrollo natural de la iglesia no ofrece un método rápido, sino una visión integral de crecimiento con esos 8 principios. La clave no está en imitar modelos exitosos, él también lo dice, sino fortalecer las áreas débiles, permitir el fluir del Espíritu y cultivar una comunidad sana que crece naturalmente. No quiere decir que lo que estén haciendo en sus iglesias o en donde yo estoy esté mal, todo. Hay cosas muy rescatables que hay que ir a afinar, revisar, con tal de que el reino de Dios siga extendiéndose. Cuando la iglesia es sana, el crecimiento es inevitable. Plan integral de crecimiento de la iglesia. Esto no lo vimos, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? ¿Eso no lo vimos? ¿No, verdad? No. Bueno, vamos a empezar a ver lo del plan integral de crecimiento de la iglesia. Y yo creo que vamos a ver otras. Después vamos a usar esto, pero vámonos. Este es otro método, pero vamos a pasar a otro. A la parte 2. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿No están cansados? ¿No? ¿Quieren un break? No. Lo que el cliente pida. Ándele. Relaciones afectivas. Ya se le olvidó, ya se le olvidó. ¿Mande? ¿Este ya se los mandaron? Esta es la parte 2. ¿Qué le encanta, Dana? Bueno, vamos a empezar antes de unos 15 minutitos y luego vamos a la praxis, elaborando un proyecto de crecimiento. Muy bien. Le voy a pedir ahí a Paco, a ver si me haces favor, Paco, de repartir estas hojas. Aquí está. Es que yo si no anoto, no sé ni qué hago. Yo mira, todo lo que yo tengo que anotar. Pero ¿te acuerdas dónde lo pones? Pastor, mi esposo llega más tarde. Sí, claro. Sí. Miren, también tengo el PDF, tengo el escaneo del documento, porque es más grande. Yo se lo saqué en doble carta. Ustedes lo pueden sacar, no sé si ya lo han visto, es de este tamaño. Esas están las letritas un poco chicas, espero que puedan ver. Válgame Dios. Con lupa sí se puede. Pero no se asusten. Ya estoy asustada. Va a ser más fácil de lo que se imagina. Ay, caray. Así lo venden, pastor, porque veo que tiene código. Sí lo venden. La cuestión es que yo ya lo tengo, ¿ya? De hace tiempo, pero está en línea, está en venta, lo pueden comprar. Sí, claro, sí. Y le voy a dejar a David el PDF de ese para que lo puedan hacer. Este está a 2 hojas carta, lo pueden hacer más grande. O si quieren darse una vuelta a alguna de las librerías, a ver si lo tienen por ahí, puede ser. Si no, lo pueden mandar a imprimir del PDF. Okay, claro. Pues se los sacaste de lentes. No las veo las lentes. Yo también. No llega, no te apures. Necesitamos aquí a alguien que tenga la interpretación. Yo te voy a tener que poner los lentes. Bueno, ahorita vamos a utilizar lo que es donde está la flecha, en donde está ese dibujo. Yo creo que, no sé si hay aquí personas que han trabajado en proyectos de construcción, de supervisión, de flechas maestras de control en las escuelas. Esto es algo que se utiliza en las escuelas o en las empresas.
Y este es un curso que se lo da el señor Bob, que viene por ahí su nombre. Es cristiano, y esa flecha es una forma de organizar nuestras ideas, ¿verdad? Ir organizando nuestras ideas. A lo mejor ahorita en el receso se los mandamos para ver si en el celular lo pueden ampliar para que no se pierdan mucho. Entonces, la idea es poder ir trabajando en un proyecto. ¿A qué les gusta trabajar en equipo o en formas individual? No, equipo. Muy bien. ¿Hay equipos naturales aquí? ¿Naturales que se sientan a gusto con otra persona? No, yo no conozco a nadie. ¿Quién? Ok. Sí. Bueno, somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Entonces, ¿quieren trabajar de 2 o de 3 personas? ¿De 3? Muy bien, de 3. ¿Nos vamos así 3? ¿3? A ver, díganme cómo van a trabajar. Para no imponerles. Hay que tener estructuras funcionales, ¿verdad? ¿Mande? No, es para trabajar aquí. Es para trabajar aquí. Sí. A ver, sí, 2, ¿y quién más? Pues es que también ella es nueva. Es que somos nuevas. Somos nuevas. Bueno, tenemos nuestros añitos, ¿verdad? A ver, bueno, 1, 2, 3. Los unos con unos, 2 con 2 y 3 con 3. Es que comentó que íbamos a hacer unos íbamos a trabajar con el propósito de Rick Warren. Sí. Y otros íbamos a trabajar con el de Schwartz. Sí, o con el que gusten, con el que se sientan más cómodos. Los 3 que nos acomodamos tenemos que estar en el mismo sentir. Sí. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere trabajar con lo de Warren? Muy bien. Mi hermano. Los que quieren estar con mi hermano, 2 más con Warren. No, yo con Schwartz. ¿Con quién? Tú con Schwartz. Ok. Bueno, ¿quién? Bueno, ¿pueden ser ustedes? Ajá. ¿Ustedes 3? Con Warren. Con Warren. ¿Y Paco? Mi hermana y mi hermana. ¿También con Warren? ¿Ustedes? Sí. ¿Warren está bien? ¿Warren también? Sí. ¿Ustedes 2? ¿De Schwartz? Con Schwartz. También mi hermana. Con Schwartz. Muy bien, muy bien. Y sería Schwartz. ¿Con quién más? ¿Tú con quién quieres trabajar? Me da igual. Con Schwartz. ¿Pueden ser ustedes 3? Sí. Schwartz. Sí, y nosotras nos quedamos con nuestros 4. Estos 4 está bien, perfecto. Bueno, si quieren yo me voy allá y que se queden los 3 varones. Nosotros 3. Y las mujeres. Ok. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Muy bien. Ahí vemos que hay una capacidad de liderazgo, ¿verdad? Inmediatamente. Excelente. Entonces, como líder siempre observamos eso, ¿no? Aún en las conversaciones vamos viendo también. Sí, claro, es válido. Que se me quite lo tímido. Exacto. Muy bien. ¿Nos sentamos juntos? Sí, de preferencia juntos. Sí. Pueden estar aquí, a lo mejor ponerse aquí de frente o para que puedan verse de frente. ¿Alguien más de frente acá? Creo que le habíamos pedido al pastor Sergio lápices. No sé si nos los consiguió. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Para no decir hermano. ya nos dijeron. Si te lo mando, para que ya no podemos. Ya no podemos.
Ok, sí. Claro. Oye, pero necesito...